Liturgia para hoy domingo 10 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Antífona. Alégrate, Jerusalén, que se congreguen todos los que te aman, que se regocijen con júbilo los que estuvieron tristes, que exulten y que se sacien de su maternal consolación. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe, para las próximas solemnidades, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14, 16, 19 al 23. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada, pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios. Se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías: hasta que la tierra pague los sábados. Descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver, que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 136. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cántenos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya,
Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Roguemos a Dios Padre que nos permita perseverar en la fe y démosle gracias por habernos dado a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Digámosle: todos, alimenta, Señor, nuestra fe, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y la Iglesia Universal, para que, habiendo conocido a Jesús, luz del mundo, prediquen que todo el que obra el bien conforme a la verdad se acercará a la luz. Oremos. Alimenta, Señor, nuestra fe, por los que rigen los destinos de las naciones, para que al conocer lo bueno y lo justo, no prefieran para sus pueblos las tinieblas de la guerra y la pobreza sobre la luz de la paz y la prosperidad. Oremos. Alimenta, Señor, nuestra fe, por los enfermos y los desposeídos, para que nosotros encuentren solidaridad, consuelo y en nuestras obras el rostro de Dios, al ver que las hacemos según su querer. Alimenta, Señor, nuestra fe, por nosotros, para que vayamos a proclamar que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Oremos. Alimenta, Señor, nuestra fe. Padre, escucha las súplicas de tu pueblo y danos la gracia de seguir a Cristo, luz del mundo, para alcanzar un día el gozo de la vida eterna. Amén. Oremos. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención, y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El Señor me ungió los ojos. Yo fui, me lavé y empecé a ver, y creí en Dios. Oración después de la comunión. Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean siempre gratos y para que podamos amarte con sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro corazón para entender
cómo toda la economía de la salvación nos muestre que Dios habla e interviene en la historia a favor del ser humano y del mundo para su salvación. Como la entrega de Jesús, tu Hijo, es el camino que conduce a la Pascua, a la vida eterna y a la salvación. Amén. Lectura. En el contexto de la revelación de la identidad de Jesús, de su poder y de su dominio sobre el mal y sobre Satanás, Jesús dialoga con Nicodemo, que lo visita de noche, sobre la necesidad de nacer de lo alto para ver el reino de Dios. Llegado el momento, la respuesta de Jesús incluye la maravillosa afirmación y declaración de que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. El verbo usado para salvar tiene el sentido de ser liberado de un peligro, que en el contexto es el peligro de la muerte eterna, de la condenación, de la perdición, de la posibilidad de elegir erróneamente las tinieblas a la luz y a la mentira a la verdad. El verbo usado para condenar expresa la idea de separar o distinguir, en el sentido de emitir una sentencia de carácter condenatorio, por lo que conduciría a la perdición, a la destrucción y a la muerte. Así pues, la misión de Jesús no es condenar, sino salvar al mundo de la muerte. Su mensaje se contrapone a la idea existente en aquel tiempo de un juicio condenatorio contra todos los pecadores, ya que se proclama que el envío de Jesús es al mundo, por lo que va más allá de las fronteras de Israel, y para la salvación, pese a todas las contradicciones, al final de la vida no está una condena, sino un don, la salvación. Es significativo que aun cuando el evangelista afirma que hay en el mundo quien elige la muerte a la vida y las tinieblas a la luz, la vida triunfará, porque el ser humano puede decir sí a la vida, y al hacerlo su horizonte se extiende de forma ilimitada, accede a la fuente de la vida que es más fuerte que la muerte, y que todas las amenazas de la muerte, porque es vida eterna, vida abundante, salvación. Para meditar. La Cuaresma no es solo para contemplar la realidad de pecado en que se encuentra el creyente o el mundo, sino también para contemplar el alcance de la meta final, la renovación de las promesas bautismales, pues nuestra vida es para la eternidad, destinada a la salvación, a la plenitud y no a la condenación. Por eso, la palabra nos anticipa que la anhelada salvación es esperanza en que, como amados por el Padre en el Hijo, no caminamos solo hasta la muerte, sino que siendo con la muerte, la vida tendrá alcance de plenitud y de infinitud. Conocerá la definitiva salvación, pues no se conformará con menos. La Pascua también proclamará que todo amor, en definitiva, es amor a muerte. El amor y la muerte se implican mutuamente a la hora de salvar, de resucitar y de perdonar. El Padre, para salvar al mundo, entregará a su Hijo único a la muerte para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, se salve, resucite, viva para siempre. Solo así lo proclama Juan. Amar hasta el extremo es amar hasta la muerte, es crear cada vez más disposición al don, y la muerte como disponibilidad a entregar el mayor bien, la vida del Hijo. Es la disponibilidad absoluta para que no haya condena, sino salvación, y no sea solo para unos cuantos, sino para que el mundo se salve. Reflexionemos. ¿Cómo testimoniar al mundo que Dios existe, que Él es bueno, que no quiere condenar, sino salvar, que Él ama hasta la muerte y entrega a su Hijo para dar vida eterna? ¿Qué situación de muerte necesito iluminar con la resurrección de Jesús para la salvación? Oremos. Padre, gracias porque hoy entiendo mejor cómo tú enviaste a tu Hijo único al mundo, para que el mundo se salve por Él,
Concédenos tu Espíritu Santo para proclamar el maravilloso mensaje de la Pascua, que tú amas al mundo, que perdonas al mundo, que salvas al mundo y lo quieres libres de toda condenación. Amén.